Pensar la universidad. Actualidad, vinculación y vida universitaria con la doctora Teresa García Gasca. Continuamos en Presencia Universitaria y como todos los lunes le damos la bienvenida a la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y vamos a platicar hoy de un tema fundamental, que es el tema de los protocolos que se están realizando en la universidad con el tema de la violencia de género. Y de eso vamos a platicar hoy, doctora. ¿Cómo está? Sí, gracias, Alfredo. Muy bien, gracias. En esta primera semana de las 2 semanas de vacaciones de verano que tiene la universidad en lo general, pero no para todas y todos. Aquí estamos también trabajando con mucho gusto. Sí, vamos a platicar sobre este protocolo. Bueno, más bien te voy a empezar platicando, les voy a empezar platicando a toda nuestra audiencia que a partir del paro, si ustedes recuerdan del paro de octubre, se formaron diferentes comisiones para trabajar los puntos del pliego petitorio, que insisto yo, es un documento de trabajo, es un documento dinámico que tenemos que seguir trabajando de forma constante. Y justamente en el Consejo Universitario pasado presentábamos el grado de avance en porcentaje de lo que se ha ido cubriendo con las diferentes comisiones, 5 comisiones que se conformaron y que nos hemos estado reuniendo también periódicamente con las LES y los estudiantes en ese sentido. Y una de las comisiones es justamente la Unidad de Atención a la Violencia de Género, la UAVIG, que tiene diferentes objetivos, digamos, que cumplir en este sentido. Y entonces, entre los 2 objetivos está, primero, pues que se le diera mayor capacidad de gestión a la propia UAVIG, se convirtió en dirección y con ello se fortaleció su grupo de trabajo. El protocolo que se estaba trabajando entonces, al momento del paro, que se estaba actualizando para sacar la versión 2022, sale hasta ahorita porque a través de la comisión se hicieron pues ajustes muy importantes que ahorita les voy a platicar, y también se acordó dar un informe bimestral de la situación que guarda la UAVIG en la universidad. Entonces les voy a platicar lo que tenemos el día de hoy. Si me ayudan con las imágenes, aquí les muestro la primera imagen en donde tenemos justamente pues cómo está conformada la UAVIG hoy en día. La directora es la maestra Mariluz Servín. Tenemos el apoyo de 3 criminólogas en el área de atención y seguimiento, 4 abogadas en el área jurídica, 2 psicólogas y 2 becarias también. Recordar que nuestro protocolo inicial fue en el 2018, en agosto del 2018 arrancamos con este primer protocolo de actuación e intervención en materia de violencia de género, y también se conformó en ese momento la UAVIG en el 2018. De ahí al 2020 se actualizó este protocolo, nada más fue una actualización tratando de subsanar deficiencias y necesidades que veíamos que el primer protocolo no tenía, y es evidente, los protocolos son perfectibles, son documentos también perfectibles. Sin embargo, para este 2023, y a raíz justamente del trabajo que se ha hecho en las comisiones en conjunto con las LES y los estudiantes, el protocolo crece muchísimo. Muchas cosas son importantes. Primero, identifica mejor su alcance, pero también delimita las funciones de la propia universidad en términos de poder sancionar la violencia de género, porque no tenemos capacidades para sancionar de forma libre en términos legales, porque estamos desde luego ligados a las leyes. Entonces tenemos limitaciones, pero dentro de esas limitaciones, ¿cuáles son nuestros alcances? De tal suerte que el protocolo 2023 tiene un nombre ahora más largo. Hoy se llama Protocolo Universitario de Actuación e Intervención en casos de violencia o discriminación por razón de género, prioritariamente la cometida en contra de las mujeres, así como por orientación sexual, identidad o expresión de género y disidencias sexuales. Se integran de forma muy importante las situaciones de orientación sexual, identidad, expresión y disidencias sexuales. Muy importante en este sentido. Bien, en la siguiente imagen les muestro entonces cómo fue el trabajo para esta nueva versión, para este nuevo protocolo. Se hicieron mesas de trabajo colectivas entre las diferentes unidades académicas a través de sus enlaces.
Se revisaron de forma periódica y sistemática expedientes, se integraron los análisis jurídicos de estos expedientes en el nuevo protocolo, se llevaron seis reuniones de trabajo con la Comisión de Seguimiento al Pliego Petitorio y también reuniones de trabajo con instancias de autoridades universitarias diversas, incluyendo las facultades. Entonces, de esto sale un nuevo documento, como ustedes saben. En la siguiente imagen les muestro de forma general que bueno, tiene muchísimas modificaciones. Como yo les decía, visibiliza el problema, delimita los alcances en términos legales, pero fortalece también los alcances de la propia universidad. Entre los puntos principales es visibilizar la violencia y discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género y disidencias sexuales, que no se contaba en el anterior protocolo. Delimita el objetivo general y los específicos también del propio protocolo. Se fortalecen los principios de actuación para la aplicación del propio protocolo y visibiliza la estructura interna del UABIC, así como establece los lineamientos mínimos para el funcionamiento de cada una de sus áreas. Se hace una reestructura de fondo en este nuevo protocolo que fue, puesto a disposición en el Consejo Universitario el pasado 29 de junio. De aquí va a los consejos académicos de todas las unidades académicas para sus opiniones. Se recogen las opiniones que entran a la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Asuntos Jurídicos emite un dictamen que lleva de nuevo al Pleno del Consejo Universitario para que se apruebe esta nueva versión de este protocolo ampliado, digámoslo, y entonces tengamos un nuevo protocolo en breve. Esto esperamos suceda en el transcurso de los meses de agosto, septiembre, para que estemos ya con el nuevo protocolo. Y en esa misma sesión, Alfredo, de Consejo Universitario, se dieron a conocer los datos que guarda la UABIC al día de hoy, y se los voy a comentar porque son datos muy importantes. En la siguiente imagen les muestro las quejas por año. El año que más quejas, con el 42.6% de todas las quejas que hemos recibido, el año que más quejas tiene es el 2022, que tiene que ver desde luego con el movimiento estudiantil. En total tenemos 465 quejas actualmente. De estas 465 quejas, 134 están vigentes, que corresponden aproximadamente al 29%, y el 70% están concluidas, es decir, hemos hecho un gran trabajo para ir cerrando también los casos. La UABIC no tiene capacidad de sanción. La UABIC emite recomendaciones en casos leves, en casos, no graves. Puede llevar a cabo, en algunos casos, el arreglo entre las partes si es que los casos realmente no ameritan ninguna situación mayor. Pero si no, entonces deriva a la oficina del abogado general en casos laborales o a la comisión instructora en el caso de que sea una situación de conductas también graves. Y entonces esas son las instancias que finalmente pueden sancionar. Derechos Humanos actúa de forma de apoyo, también emitiendo recomendaciones en algunos casos que también se requiera. En la siguiente imagen les muestro el estatus del 2023, porque ha ido cambiando. En este 2023 tenemos actualmente 66 quejas, de las 66 quejas, 27 han llegado en este tercer bimestre. También la mayor parte de ellas hoy están vigentes, aunque ya se han ido concluyendo algunas. Por ejemplo, ya se han concluido todas las quejas recibidas del primer bimestre, entonces estamos trabajando también en ello. Los tipos de procedimiento mediante los cuales se han recibido las quejas son principalmente los procedimientos extraordinarios y ordinarios, que significan quejas formales, denuncias formales. Se les llama extraordinario cuando no es presencial, cuando es por medio virtual o por correo electrónico, por otros medios digitales, pero que sí hay quien denuncie. Realmente las quejas anónimas han disminuido de forma muy importante. Antes las quejas anónimas eran más importantes en términos numéricos y afortunadamente se ha ido fortaleciendo la denuncia de la queja, la cultura de la queja. En la siguiente imagen les muestro que por tipos de violencia, las dos más importantes son la violencia psicológica en primer lugar y la violencia sexual en segundo lugar. Muy importante. Y bueno, la modalidad en la que se presentan estas situaciones son
principalmente la modalidad escolar, es decir, lo que sucede dentro de la propia universidad a nivel escolar. Tenemos en algunos casos situaciones de modalidad laboral, digital y también comunitaria y familiar, pero principalmente es la modalidad escolar. Y en ese sentido, les voy a presentar los siguientes datos que son muy importantes. En la siguiente imagen, el sexo de las personas en situación de víctima son 89.4% mujeres, lo demás hombres. El vínculo con la UAC de la persona en situación de víctima son 82%, en números cerrados, estudiantes, principalmente estudiantes mujeres son quienes hacen denuncia o interponen quejas por violencia de género. El sexo de la persona probable responsable, 66.7% varones, pero quiero llamar la atención porque el 25.7% de las personas probables responsables son mujeres. Es un porcentaje importante, es la cuarta parte de las quejas. Y el vínculo con la UAC de la persona probable responsable, muy importante, Alfredo, 74.2% estudiantes. Es decir, la mayor cantidad de personas que de alguna manera llevan a cabo actos de violencia de género son estudiantes. Esto es muy importante porque ha ido cambiando también con el tiempo. Al principio la mayor parte de las quejas estaban relacionadas con docentes que tenían ese tipo de conductas. Hoy no, hoy solamente el 10% son docentes, el 74% estudiantes. Y la unidad académica con mayor número de quejas es la Escuela de Bachilleres. Es decir, la mayor cantidad de situaciones de violencia de género es entre estudiantes y entre estudiantes jóvenes, los más jóvenes en nuestra universidad. Esto desde luego prende nuestras alertas porque efectivamente se han incrementado la cantidad y la intensidad de situaciones de violencia entre estudiantes a partir de la pandemia. Yo creo que no porque la pandemia lo haya generado, pero sí lo detonó, lo desenmascaró. Y les y los estudiantes están viviendo hoy situaciones de inestabilidad emocional que les llevan a cuestiones de violencia entre pares. Y esa situación pues es desde luego novedosa en términos recientes, pues no es que no existiera antes, pero que hoy se ha incrementado y que desde luego tenemos que trabajar que ya lo estamos haciendo a través de la Dirección de Igualdad de Género y de la propia UABIG. Estamos trabajando con estrategias para poder ir resolviendo estas situaciones. Les dejo aquí los datos de la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la UABIG, su página web, www.uacu.mx/UABIG, su correo electrónico uabig@uacu.mx y su página de Facebook la pueden encontrar como Unidad de Atención a Violencia de Género. Y bueno, pues que todas las personas de nuestra comunidad sepan que la UABIG está trabajando por tener mejores herramientas, por dar más certeza a nuestra comunidad, por trabajar este tema tan importante que si bien no es un tema exclusivo de la UAC, tú recordarás, Alfredo, que cuando estuvimos en paro, al mismo tiempo estaban en paro algunos campus de la UNAM y del Politécnico Nacional, después viene también el paro de la UAM, es decir, es un tema general en nuestra sociedad mexicana. No es un tema que nazca en las universidades como tal, porque está vinculado al tejido social, incluso a la violencia intrafamiliar que incrementó de forma muy importante también durante la pandemia, pero que claro que se refleja en la universidad. Es decir, no podemos nosotros ser omisos ante la situación tan importante que se ha presentado y que las universidades seguimos siendo punta de lanza en términos de ir marcando estrategias de actuación como los protocolos a través de las redes de ANUYES y nosotros mismos el año pasado hicimos una red de igualdad de rectoras. Este año se va a dar la sede en el Colmex también, y esta red de igualdad de rectoras es básicamente las rectoras del país, tratar de generar estrategias para incrementar los ambientes sanos, los ambientes seguros en las universidades. Entonces estamos trabajando mucho, no es un tema que tengamos
lejano y que pues la universidad lo tiene perfectamente bien identificado y consolidándolo también, fortaleciéndolo a través de la actualización de nuestra legislación universitaria que se está llevando a cabo. Perfecto, doctora. Pues más bien, yo digo, las universidades dejan de normalizar esta situación, claro, comienzan a visibilizarla y por eso se ha visto tanto las universidades relacionadas con estos temas, porque hay otros lugares donde desafortunadamente todavía no se ha avanzado. Claro, tienes toda la razón. Hace algunas semanas, un par de meses, veía yo unas gráficas, unas estadísticas de la Ciudad de México, en donde decían en qué instancia, en qué institución hay más quejas de violencia de género, y en ese caso era la UNAM, claro, ¿no? Y si preguntas aquí en Querétaro, yo creo que somos nosotros. Claro. Y es eso, que las universidades dejamos de decir eso no existe, eso no es cierto. No, al contrario, claro, sí existe, aquí está, y vamos a tratar de resolverlo mediante las herramientas que tengamos a la mano. Pero hay que armonizar con las leyes externas. Las leyes externas también tienen que juzgar y tienen que llevar a cabo las acciones de justicia con perspectiva de género, que es algo que apenas está empezando. Entonces todavía falta mucho. Pues excelente, doctora. La vemos el próximo lunes. Sí, aquí estamos. Gracias. Gracias a ti, gracias, linda semana.